La clase de hoy prácticamente es una continuación de los lentes para poder ver cómo es el comportamiento de la luz a través de ellos. Ya vimos cómo es de que la luz es incidente, se incide en un lente y tiene dos efectos, la reflexión y la refracción. La reflexión es el reflejo y la refracción es cuando la luz cambia de dirección cierto ángulo para poder, cuando atraviesa alguna sustancia o algún otro medio. En este caso nos vamos a enfocar a la reflexión, el reflejo, por medio de espejos. Y al igual que en los lentes, aquí seguimos hablando de divergentes y convergentes, o cóncavos y convexos. Ahora, ¿qué es lo que sucede con esto? Entre estos espejos, ya tenemos que es el desarrollo de tecnología de espejos y lentes, condujo a una revolución en el progreso de la ciencia. Estos dispositivos relativamente simples de construir a partir de materiales baratos llevaron a microscopios, telescopios, y lo que extendió la visión del humano o la visión humana y abrió nuevas rutas al conocimiento desde microbios hasta planetas distantes. Yo no sé si ustedes han tenido alguna inquietud sobre conocer algún planeta o algo que esté relacionado directamente con un lente. Yo no sé cuántos de ustedes han visto cómo se miran los objetos a través de un microscopio, cómo es que se amplifica una imagen, o cómo es de que un objeto muy lejos, como un planeta o un cuerpo celeste en el espacio, lo logramos ver tan cerca por medio también de un juego de lentes, así como lo habíamos visto en la última clase. En este caso, recuérdense que siempre va a haber un punto focal donde nosotros vamos a estar parados, vamos a recibir la luz. Recordemos que todas las imágenes, todo lo que nosotros recibimos o que captamos por medio de nuestros ojos es netamente luz. Es el reflejo de la luz que rebota hacia nosotros y eso es lo que nosotros miramos como luz. En este caso, en la guía de estudio también ya está, pero en este caso vamos a suponer que tenemos un lente y que en este lente vamos a tener el ojo humano y vamos a tener un objeto, por ejemplo un árbol. Si nosotros miramos, la luz va a venir de esta forma. Viene la luz, se refleja, ya sea en el lente o en un espejo, y rebota hacia nosotros. ¿Sí? Y ese sería el reflejo, que es una imagen que yo les había mostrado antes de un paisaje, cómo el paisaje se miraban las montañas y abajo en la base de las montañas había un lago, pero cómo el lago reflejaba las montañas de la misma manera. Ahora, yo no sé cuántas de ustedes o cuántos de ustedes cuando se terminan de bañar tienen que salir y tienen que ir así presentables, así bien guapos, bien coquetos. Ustedes se paran frente al espejo. Pero cuando ustedes se paran frente al espejo, ustedes miran su reflejo de cierta manera, pero no lo miran de tamaño real, sino que muchas veces lo miran más pequeños. A ver, Jennifer, ¿tú miras más pequeños tus reflejos a veces, sí o no? ¿Cómo así más pequeños? Que tú tienes, vamos a suponer que este teléfono es un espejo. Que tú tienes tu espejo
Y al momento que tú miras tu reflejo, tú el reflejo lo puedes ver de una manera correcta. Pero si tú te pones a ver, puedes ver tu cara o tu cabeza o tu reflejo más pequeñito de lo que tú crees que es. La imagen es más pequeña. Ahora, eso se debe a los efectos de los espejos. Con frecuencia suponemos que todos los rayos que divergen en un objeto forman ángulos pequeños con el eje principal. Los rayos que forman un ángulo grande con el eje principal convergen en otros puntos sobre el eje principal, lo que produce una imagen muchas veces borrosa o muchas veces una imagen muy pequeña. A este efecto de aberración esférica se le presenta en cierta medida con cualquier espejo esférico. Ahora, aquí hablamos con un espejo esférico. Cambiemos la forma de este espejo o de este lente que está reflejando. Y en este caso, cambiémoslo a un cóncavo. A un lente cóncavo. Más o menos como este. ¿Qué es lo que pasa cuando ustedes miran esto? Ustedes ya miran con más amplitud lo que está alrededor de ustedes. Yo no sé si ustedes han visto que los de las camionetas, los espejos retrovisores, no solamente es un espejo plano, sino suponiendo que este es el vidrio de la camioneta, acá abajo, aquí a la par, sale un espejo, el cual es recto, así grande. Pero aquí abajo está conectado otro espejo que es redondo. ¿Se han fijado ustedes de eso? Que no solamente tienen un espejo así largo, plano, sino que también tienen un espejo redondo y que es así como que boludito. Ahora, ¿a qué se debe con eso? De que este espejo no solamente está agarrando el ángulo como el espejo largo, sino que este ya llega a la imagen de acá rebota y llega a un punto. La imagen de acá rebota y llega al mismo punto. De acá, de acá. Entonces, las imágenes en un espejo cóncavo como este convergen en un mismo punto y hacen que el chofer tenga más amplitud de visión. Pero esto también tiene el problema que les había hablado, de una aberración esférica. ¿Por qué una aberración esférica? Porque no le está marcando exactamente cuál es la distancia de un objeto al otro. Y eso es lo que nosotros vamos a estudiar el día de hoy, por medio de ejercicios. Esta vez no es teoría, esta vez sí son ejercicios. Ahora, ¿por medio de qué vamos a estudiar nosotros esos ejercicios? Esos ejercicios los vamos a ver por medio de una ecuación del espejo. Esa ecuación del espejo es la siguiente. Vamos a ponerle acá. Ecuación de espejo. Esa ecuación es igual a decir 1 sobre P más 1 sobre Q, y esto es igual a 1 sobre F. Ahora, ¿qué es P? P prácticamente es la distancia que existe entre el objeto real al espejo. Entonces, P es la distancia entre el cuerpo, entre el objeto, pongamos a lo mejor, porque si no se pueden confundir, entre el objeto y el espejo.
Q es una distancia virtual. Es una distancia virtual. ¿A qué me refiero con una distancia virtual? Que puede estar un espejo acá. Puede estar una persona acá. El espejo está acá. ¿Qué es lo que sucede? Un poquito más grande. ¿Qué es lo que sucede? Que la persona va a tener un ángulo de visión acá y acá. Pero si ustedes se dan cuenta, aquí no mira los pies. ¿Ya se fijaron? ¿Por qué es que una persona al estar parada sí se mira los pies? Por el ángulo del reflejo. ¿A qué me refiero con el ángulo del reflejo? Porque viene acá, esto rebota en el espejo y se viene para acá. Entonces, el ángulo que está acá va a ser el mismo ángulo que está acá. Entonces, no importa que el espejo no llegue hasta el suelo, con que el ángulo complemente, entonces la persona ya logra verse los pies. Por eso es cuando ustedes tienen un espejo de cuerpo entero, le llaman. El espejo llega aproximadamente aquí donde llega mi pizarrón también. Pero al momento que ustedes se miran, este ángulo que hace acá hace que ustedes puedan verse el cuerpo entero o el reflejo de su cuerpo entero. Ahora, ¿qué es lo que sucede con eso? Que en el espejo, dentro del espejo, se está formando una imagen virtual, pero mucho más pequeña. ¿Sí? Acá puede ver recto. Entonces, a esta parte de esta distancia, de aquí para acá, se le llama P, y la distancia que existe a una imagen virtual se llama Q. Por eso es que la ecuación es esta de acá. Ahora, esta F, ¿qué es esa F? Esa F se le llama radio focal. ¿A qué me refiero con el radio focal? ¿A cuánto se va a abrir la visión? ¿A dónde va a converger todo lo que nosotros estamos viendo? Ese sería el radio focal. En este caso, estamos hablando de la distancia que existe o del tamaño que está el espejo. ¿Cómo? Entonces, F es igual a radio focal. Vamos a hacer ejercicio. Solo les voy a terminar de explicar las ecuaciones. Esta sería entonces la ecuación del espejo. Ya les dije, P es la distancia entre el objeto y el espejo, Q es la distancia virtual que existe y F es el radio focal. Tenemos otra ecuación que es la ecuación de amplitud. Ecuación de amplificación, perdón. De amplificación. ¿A qué me refiero con esto? Yo les dije que una imagen virtual siempre iba a ser más pequeña. Se amplifica la imagen. ¿Cómo podemos nosotros ver eso? La ecuación de amplificación siempre va a ser M igual a menos Q dividido P. La relación que va a existir entre la Q, que es la distancia virtual, y la P, que es la distancia real. Ahora, ¿por qué lleva un signo negativo?
Porque las distancias, las imágenes virtuales no existen, porque solamente son virtuales. Por eso se les pone un signo negativo. Y está también la ecuación del tamaño de la imagen. Ecuación de tamaño de imagen. ¿A qué me refiero con esto? De que yo puedo también calcular de qué tamaño voy a ver el reflejo dependiendo de la distancia que yo me encuentre. Si yo me acerco a un espejo, si ustedes se dan cuenta, suponiendo otra vez de nuevo que este es un espejo, si yo lo pongo a cierta distancia, yo me voy a ver pequeñito. Pero mientras yo voy acercando el espejo, la imagen va creciendo. Entonces, el tamaño de la imagen va a depender directamente de la amplificación. Por eso es que la ecuación del tamaño de la imagen es igual a esta H' significa tamaño virtual dividido tamaño real, que sigue siendo amplificación, que es menos Q dividido P. Y con estas ecuaciones, nosotros vamos a estar trabajando los espejos. En la guía de estudio hay un ejemplo. Y ahorita les voy a explicar a qué se refiere ese ejemplo. A ver, ¿alguno de ustedes tiene alguna duda sobre esto? Ashley, ¿tienes alguna duda? Ahorita, De todo, profe. ¿cómo? De todo. Ahorita, porque como no hemos empezado a hacer ejercicios, ahorita no se sabe qué es lo que estamos haciendo. Pero ahorita les explico. Solo les voy a decir otra vez qué es cada cosa, cada variable, para que ustedes no se me vayan a perder. P dijimos que es la distancia entre el cuerpo o entre el objeto y el espejo. Q es la distancia entre el cuerpo y el espejo, pero es la distancia virtual. Es la distancia que no existe. Y F es el radio focal. M se llama amplificación y va ligada directamente entre el tamaño, entre la distancia virtual y la distancia real. Lleva el signo negativo porque la distancia virtual no existe. Por eso se llama virtual. Y está la última ecuación, que es el tamaño de una imagen. Entre esta ecuación del tamaño de una imagen va de la mano con la ecuación de amplificación, donde la H' es el tamaño virtual de la imagen y la H normal, la voy a dibujar un poquito mejor, y la H normal es el tamaño real. Como va de la mano con la fórmula de amplificación, se vuelve a igualar entre menos distancia virtual dividido distancia real. Ahorita van a terminar de entender estas fórmulas ya con ejercicios. Solo voy a borrar acá. Bueno, vamos a realizar el ejercicio o el ejemplo que aparece en la guía para que ustedes sepan de qué estoy hablando. En la guía dice, suponga que cierto espejo esférico cóncavo tiene una longitud focal de 10 centímetros. Óigase. Longitud focal es la F. Entonces, estos son 10 centímetros. Después dice, ubique la imagen y encuentre la amplificación para una distancia del objeto de 25 centímetros.
Y una vez me están dando la P y me dicen que la P es de 25 centímetros. ¿Qué tengo que encontrar? La Q y tengo que encontrar la amplificación que es la M. ¿Cómo desarrollo esto? Yo prácticamente sé que tengo una fórmula que me dice que 1 dividido entre de P más 1 dividido entre de Q es igual a 1 dividido entre de F. Sustituyo estos datos y ya despejo la Q, porque la Q es la que yo estoy buscando. Ahora, quiero que me entiendan algo. Si esta Q queda positiva, quiere decir que el objeto está frente al espejo. Si esta Q queda negativa, es porque el objeto está dentro del espejo. O sea, es una imagen virtual, una imagen que no existe. Y eso es lo que nosotros vamos a ver a continuación. Vamos a ver dónde está el cuerpo, si está detrás del espejo o está frente al espejo. Cuando les digo detrás del espejo, es una imagen que está atrás de un lente, pues. Y yo solo estoy recibiendo cierta reflexión de esa imagen que está del otro lado. Entonces, aplicamos la fórmula sustituyendo los valores que tengo. ¿Tengo P? Sí, es de 25. Entonces, 1 dividido entre 25 más 1 dividido entre de Q, lo dejo descrito porque no la tengo, es la que yo estoy encontrando. Esto es igual a 1 dividido entre de F. ¿Quién es F? 10. Despejo esto, la Q está de este lado, la sigo dejando de este lado. El 1/25 está sumando, va a pasar a restar 1/10 menos 1/25. 1 sobre Q va a ser igual. Recuerden que tienen que tener su calculadora a la mano para realizar cualquier tipo. Estamos en física y en física necesitamos calculadora. Tenemos 1/10 menos 1/25. Y tenemos que es igual a 3/50. Esto sería igual a 3/50. Pero yo quiero saber cuánto es Q. La Q, lo único que hago es voltear las dos ecuaciones, las dos fracciones. Q pasa arriba, 50 pasa arriba, el 3 pasa abajo. 50 tercios. Ya esto ya es una aproximación de 16.67. 16.67. ¿Qué estamos trabajando? Centímetros, centímetros. Estos son centímetros. Entonces, ¿qué nos dice eso? Que si nosotros estamos en el espejo, como es positivo, quiere decir que el objeto está frente al espejo. Recuérdense, si la Q es positiva, el objeto está frente al espejo. ¿A qué distancia estaría? Una distancia virtual de 16.67 centímetros. Entonces, ya sabemos que son de 16.67 centímetros. Después también nos están pidiendo la amplificación. Yo sé que la amplificación es M es igual a menos Q dividido P. Por lo tanto, mi amplificación sería igual a menos Q. ¿Quién es Q? 16.67. Pero es menos Q dividido P. ¿Quién es P?
25. Por lo tanto, mi amplificación sería igual a dividido 25 a 2/3. Signo negativo, sigue siendo signo negativo, 0.67. Ya tenemos la amplificación y la distancia virtual. Y de esta manera nosotros vamos a estar resolviendo los ejercicios de espejos para poder ver el comportamiento de la reflexión. Ahora sí, ¿tienen alguna duda sobre el procedimiento? Jessica, ¿tienes alguna duda? No, profe. Miren, pues, prácticamente solamente es de sustituir datos. ¿Cuál es el radio focal? ¿Cuál es la distancia focal? ¿Cuál es, ya sea que les den la distancia real o les pueden dar la distancia virtual? Entonces, ustedes, dependiendo de eso, van a hallar el que les hace falta. En este caso, el que nos hacía falta era la Q. Y por medio de la ecuación del espejo, yo puedo despejar la Q y llegar a un resultado de 16.67 centímetros. Ya que tengo la Q y tengo la P, yo ya puedo ver cuál es la amplificación o índice de amplificación, que es de 0.67. Ahora, ¿por qué este índice queda negativo? Este índice queda negativo porque me está indicando que este es el tamaño, este es el índice con que se amplifica la imagen que está dentro del espejo. Eso es lo que me dice esto. Si yo quisiera saber cuál es el tamaño de mi imagen dentro del espejo, utilizo la ecuación de tamaño de objeto. Yo sé que la ecuación de tamaño de objeto es M igual a H' dividido entre de H igual a menos Q dividido P. Ahora, obviamente, yo no voy a utilizar todo esto, sino voy a usar una relación, ya sea esta relación de acá o esta relación de acá. En este caso, yo la relación que tengo que utilizar, ¿cuál sería? En este caso no tengo cómo utilizarlo porque yo solo tengo las distancias. Pero si a mí se me ocurriera decir que el tamaño del objeto, voy a agregarle aquí un dato, que el tamaño del objeto son 75 centímetros. 75 centímetros. ¿De qué tamaño se miraría el objeto dentro del espejo? ¿O de qué tamaño sería la imagen? Entonces yo vengo, recordémonos que este es el tamaño virtual, este es el tamaño real. Yo voy a utilizar el tamaño virtual, va a ser igual. Si H está dividiendo, H pasa a multiplicar. Entonces, como menos Q, H dividido P. Mi tamaño virtual va a ser igual a, ¿quién es Q? 16.67 por mi tamaño real, que son 75 centímetros. Déjamelo solo como 75. Dividido la P, que son 25. Mi tamaño virtual sería entonces 16.67 por 75 dividido 25.
es de 50. Entonces, mi tamaño virtual sería de 50 centímetros. Y de esa forma nosotros estaríamos utilizando las fórmulas. ¿Qué es lo único que tienen que hacer? Ver qué datos tienen y qué les están pidiendo. Si les piden la Q, pueden utilizar cualquier fórmula donde aparezca la Q. Pueden despejarla de la ecuación del espejo, la pueden despejar de la ecuación de amplificación o incluso la pueden despejar del tamaño de imagen. Quiero que este tiempo lo vayan a utilizar para practicar. La siguiente clase es el viernes a las 8 de la mañana. Entonces, quiero que practiquen. Son 2 ejercicios. Les puse el ejemplo ahí en la guía de estudio para que ustedes vayan viendo cómo se van a solucionar esos ejercicios. Pero necesito que razonen, que activen su cerebro para poder razonar cómo hacer las cosas. No es que yo no les quiera enseñar porque no es eso, sino quiero que ustedes comiencen a desarrollar su lógica. ¿Cómo lo van a hacer? Por eso es que los pongo así. ¿Alguna duda con la tarea? La tarea solo son 2 ejercicios que están en la guía de estudio. ¿Alguna duda, chicas? No, profe. Bueno, Ahí está. entonces podemos dejar la clase hasta ahí y la tarea me la van a entregar el viernes. Ahora, óigase, no me la van a entregar antes de la clase, porque si ustedes no han terminado, a pesar de que van a tener de aquí al viernes para razonarlo y no les salen los ejercicios, en la clase yo les voy a explicar cómo se hacen los ejercicios, pero necesito que practiquen, que traten de hacerlos. No que yo se los vaya a hacer porque entonces no tendría chiste. Entonces, necesito que practiquen esos ejercicios, que traten de solucionarlos y el viernes los vamos a solucionar para ver si estaban bien o no. ¿Estamos? Sí, profe, gracias. Bueno, chicos, entonces nos vemos el viernes y que Dios los bendiga. Bueno, profe. Gracias, profe, igualmente. Feliz día. No, feliz día.